México en la época colonial. Listo. Nosotros vamos a exponer sobre la Ciudad de México en la época colonial. Bueno, para la historia de la Ciudad de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlán para fundar la Nueva España, ahora Ciudad de México. Derrumbado el Imperio Mexica y tomada la Ciudad de México, los españoles trasladaron el sistema de gobierno español basado en municipios gobernados por un ayuntamiento. Administrativamente, estos se conformaban por 3 ayuntamientos: el Ayuntamiento de México, San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco. El Ayuntamiento de México gobernaba la zona exclusiva para españoles y se ubicaba en el Palacio Real, ahora el Palacio Nacional. Era la sede del virrey y el gobierno se basó en 4 poderes con su propia organización, 3 españoles y un indígena. Abarcó territorialmente a la Ciudad de México, las villas de Guadalupe, Hidalgo, y Tacubaya y Azcapotzalco. El Ayuntamiento de San Juan Tenochtitlán fue el ente jurídico que gobernó a la República de Indios de San Juan Tenochtitlán. El cabildo ayuntamiento consistía en un gobernador, un número viable de alcaldes y regidores, y además de un indeterminado número de funcionarios menores, y administrativamente dependía del Ayuntamiento de México, como fue la construcción y suministro de agua por el acueducto de Chapultepec. Esta república en un inicio fue gobernada por nobles indígenas, principalmente de pueblos aliados a los españoles. El Ayuntamiento de Santiago Tlatelolco fue el ente jurídico administrativo que gobernó a la República de Indios de Santiago Tlatelolco, gobernada por indígenas mexicas y tlatelolcas que habían defendido a la Ciudad de México durante la fase final de la conquista del Imperio Mexica por los españoles. El cabildo del ayuntamiento, al igual que el de San Juan Tenochtitlán, dependía del Ayuntamiento de México para la construcción y suministro de agua, además de la posesión de los terrenos pertenecientes al ejido de la Ciudad de México. También tenían la misma administración que San Juan Tenochtitlán. Tanto el Ayuntamiento de San Juan y Santiago Tlatelolco estuvieron territorialmente ubicados entre las zonas de Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco y Texcoco. De acuerdo con las reglas de la República de Indios, debió ser gobernada solo por indígenas, los cuales se dividían en su territorio en zonas gobernadas por una parroquia, que fueron, a su vez, estarían divididos en barrios, que fueron Santa María Cuepopan, San Sebastián Azcacualco y San Juan Moyotla. Bueno, la Ciudad de México ha sido llamada la ciudad de los palacios debido a su arquitectura. La arquitectura colonial es un conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta la independencia del mismo a principios del siglo XIX. Las características de la arquitectura colonial fueron una fachada simétrica con tejado a 2 aguas y forma rectangular, el ladrillo o madera con detalles simples y clásicos, entradas elaboradas, pilares, columnas y persianas decorativas. En México en esa época se enfocaban principalmente en edificios religiosos, y claros ejemplos de esto en la Ciudad de México son el Palacio Nacional, Castillo de Chapultepec y la Catedral Metropolitana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1987. Bueno, su economía era la agricultura y la ganadería desde un principio, pero a esta se le sumó la minería en la época colonial. Cualquiera podría ser propietario de una mina siempre y cuando se le diera el quinto real, que es un impuesto a la corona española. Los principales minerales que se extraían de las
de las minas eran el oro y la plata. Gracias a la gran recaudación de plata, surgió una nueva actividad económica llamada orfebrería. Los orfebreros hacían manualidades y accesorios con la plata que después eran exportados a España para su venta, y la explotación indígena fue lo que hizo que la minería cayera. Después de la colonización, la educación tuvieron que cambiarla. Los indígenas se vieron obligados a adoptar creencias de los españoles como si fueran propias. La educación en ese momento tenía como objetivo la evangelización, y las personas asistían a las instituciones educativas, las cuales eran dirigidas a diversos grupos sociales según su estatus social, y la base de la educación en la colonia era la religión. Bueno, ahora les hablaré un poco de los atractivos turísticos que se encuentran acá. Nos centraremos en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. Es donde encontramos mezclas de estilos artísticos durante esta época colonial. Fue inaugurado el 19 de septiembre de 1964 con el propósito de ofrecer un amplio panorama de la vida durante esta época colonial. Y pues no existía un museo así que abarcara la dominación española. Y este museo abarca aproximadamente los 300 años, que fue de 1521 a 1821, que duró este periodo. En el interior de la iglesia nos encontramos con los retablos dorados que datan aproximadamente del siglo XVI hasta el siglo XIX. Nos encontramos con altares del periodo tardío con estilo barroco mexicano, que se caracterizaron por la profusión de sus adornos, así como una innovación decorativa. Y bueno, la mayoría de estas iglesias fueron construidas durante los años 1540 a 1790. Como podemos ver en las iglesias adentro, pues hay retablos mexicanos de madera, y pues se puede apreciar en los retablos el arte plateresco y barroco. Además de esto, damos muestra de indumentaria religiosa, armaduras hechas de hierro, acero, instrumentos de forma aplanada, en la que se caracterizan por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. Además de las armaduras, encontramos la cerámica, que se introdujo nuevas técnicas, como lo es el vidrio en loza, así como sustancias no utilizadas en la cerámica tradicional de América. Otra pieza que nos llama mucho la atención y llama la atención a los espectadores, es el cuadro que está formado por una serie de pequeños recuadros en los cuales se representan una pareja formada por una mujer, un hombre, una hija o un hijo. Este cuadro representa el mestizaje que se dio entre los variados grupos étnicos que formaron la sociedad novohispana, fundamentalmente indígenas, españoles y africanos. Los personajes aparecen sobre un fondo neutro y visten trajes característicos de cada grupo social. Y bueno, de acuerdo a su posición económica y su característica dentro de la jerarquía social de aquella época, debajo de cada recuadro, como costumbre, se tienen esos lienzos. Se puede
observar la leyenda de cada casta. Y bueno, pasamos con las características de la época colonial. El uso de la fuerza militar para ocupar el territorio y someter a sus habitantes fue una de ellas, así como un aprovechamiento económico por parte del dominante sobre el territorio dominado. Otra característica de la época colonial fue la historia de la evangelización, el convertir la mayoría de los habitantes de origen indígena a esta religión que fue católica, ya que los indígenas eran politeístas y veneraban a varios dioses. También importantes actividades económicas como fue la explotación de bienes a la agricultura. Otra característica que podemos ver era la construcción de ciudades de colonización y fue construcción de poblados, era algo primordial para esta sociedad. Y como lo podíamos ver en la arquitectura, se construían ayuntamientos e iglesias en esta época. Ok, yo les voy a hablar sobre la gastronomía y bueno, la gastronomía en esta época fue algo fascinante, ya que esta era una mezcla de varios platillos, con recetas españolas y mexicanas principalmente. Pero estos platillos también incluían ingredientes de otros lugares como África, Lejano Oriente, del Caribe y América del Sur. Estos ingredientes fueron introducidos a México por los españoles. Los más importantes para la cocina mexicana fueron el trigo, el ajo, las zanahorias, los limones, entre otros. Y también se inició el cultivo de la vid. La cocina mexicana representa la fusión de dos civilizaciones, simbolizadas en el mítico banquete con el que Hernán Cortés celebró su victoria sobre el pueblo azteca. Comieron cerdo y vino, ninguna de esas cosas era conocida aquí. Pero no aún el trigo, así que comieron la carne de cerdo con pan de maíz, las tortillas, que eran el alimento principal de los indios. Otro elemento importante fueron las bebidas. El pulque tuvo un consumo muy extendido, y si bien en un principio no hubo problemas, luego se prohibió y solo se vendía en las pulquerías. Era visto con, con gran desconfianza por los españoles y muy bien visto por los indígenas. El vino fue muy apreciado por los españoles, pero fue traído de España con poco desarrollo local. La cerveza se consideraba muy buena para la salud, pero ya que los indígenas preferían el pulque, solo los españoles hicieron y empezaron a beber cerveza. Una curiosidad de esta época es que antes los granos de cacao equivalían a los centavos, y con estos podías comprar cosas que valían menos que la moneda de menor denominación, que era el real. Siguiente, por favor. Ok. El legado que nos dejaron los españoles es muy amplio, como ya pudimos ver, ya que muchas de nuestras costumbres vienen de Europa, tales como nuestro idioma, la comida, la vestimenta, etc. Tal como ya fue dicho, las naciones se mueven por el mundo, pasando a llevar o sumándose a otras culturas en un proceso infinito. Lo que mejor adoptamos de los españoles fue su arte. Así como ya vimos, las construcciones arquitectónicas siguen maravillándonos hoy en día. Y de la misma forma, la religión católica fue profundamente arraigada por la población mexicana, ya que inclusive en la actualidad más de un 60% de los mexicanos siguen profesando el catolicismo. La Iglesia Católica fue la segunda institución más influyente después del gobierno de España, durante el virreinato. Esto ya que regulaba la moral y la vida cotidiana de los novohispanos. Además, formó parte de la negra historia de la Inquisición española.
No había libertad de culto. La única religión que podía practicarse era esta, la católica. Sin embargo, las prácticas religiosas indias no fueron atacadas con violencia, por lo que algunas de ellas todavía siguen vivas. Em, entonces, los músicos también trabajaron especialmente para la iglesia, escribiendo partituras de la más diversa índole y copias de aquellas obras que se interpretaban en el órgano. Y de esta forma podemos concluir que el legado que nos dejaron los españoles es muy amplio, ya que ya que muchas de ya que eh, su lengua, su cultura, sus ciudades y sus universidades, la religión cristiana, o bueno, católica, y una nada desdeñable organización administrativa y comercial quedan como legado para que un nuevo régimen ganara en el futuro. Y bueno, eso es todo por nuestra parte.